Hola, estimadas alumnas y alumnos. Hoy vamos a tener la clase grabada. No tenemos, digamos, comunicación al momento, pero sí tenemos una grabación de la clase. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que fue la materia. Antes de empezar a hacer ese breve recorrido, quiero compartirles un videíto que además hace también una especie de resumen, digamos, de lo que estuvimos viendo en clase. ¿Ok? Entonces pongan atención y espero vayan tomando nota. De que sean adictos a YouTube y a las tecnologías de comunicación, también cumplen con ciertos roles. Por ejemplo, algunos son padres, estudiantes, empleados, emprendedores, entre otros. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Simple, estoy seguro que independientemente de tu rol u ocupación, la mayoría de ustedes en algún momento han asistido a la escuela. ¿Nunca te cuestionaste qué ocurría detrás de la escuela? Es decir, ¿qué se esperaba de una escuela? ¿Cómo se planificaba? Esto y más veremos a continuación. Hoy presentamos Currículo, aspectos básicos. Quiero iniciar este video esclareciendo lo siguiente. La escuela, vista como una institución social, ha ido evolucionando con el tiempo, de acuerdo a las estructuras sociales en turno, y dentro de esta evolución han surgido tratados, textos, pensamientos que se encargan de orientar cómo es que se debe organizar la escuela. Aunado esta evolución, nace el concepto de currículum. Es creado precisamente para organizar a la escuela. Surge en el contexto de la sociedad industrial. Etimológicamente, quiere decir carrera. En un panorama pedagógico, hace referencia a los caminos del aprendizaje. Algunos autores mencionan ciertas definiciones que vale la pena rescatar. En nuestro canal coincidimos con la idea de que el currículum es un término polisemántico, es decir, tiene bastantes significados. Por otro lado, es visto como un plan con ciertas expectativas por parte de la escuela, y también se le percibe como aquello que ocurre dentro de la escuela, tomando como base las condiciones sociales, económicas, históricas, filosóficas, entre otras. Como puedes ver, establecer un concepto como tal es algo muy complicado. Ahora bien, una vez esclarecido este término, pasemos a analizar tres categorías intrínsecas del currículo. Primeramente, el currículo formal hace referencia a lo siguiente: a aquella planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunado a sus finalidades y condiciones académico-administrativas, es decir, aquel plan específico, racional y formal que va desde una fundamentación hasta la operación que pondrá en práctica todo este proceso. Las características de este plan de estudios formal se constituye por lo siguiente: objetivos generales y particulares de aprendizaje, organización y secuenciación de contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, modalidades de evaluación y distribución del tiempo. En resumen, todo lo anterior son documentos y guías que describen finalidades, contenidos y acciones que deben llevarse a cabo por parte del maestro y sus alumnos para poner en marcha un currículo. Por otro lado, tenemos el currículo real. También se le conoce como currículo vivido. Este se refiere a la puesta en práctica del currículum formal. Es probable que con ello vengan ciertas modificaciones. Dentro de este marco, es obvio que el currículum real encuentra su razón de ser dentro de la práctica educativa, ya que se entrecruzan diversos factores, como el capital cultural de maestros y alumnos, así como los requerimientos del currículum formal. No obstante, también juegan un papel importante las condiciones socioculturales, económicas y políticas. Y por último, el currículo oculto.
Este nos permite interpretar con mayor precisión la tensión entre intenciones y realidad entre el currículo formal y el currículo vivido. Es decir, el currículo oculto se refiere a las enseñanzas institucionales no explícitas, brindadas por la escuela. El claro ejemplo de esto son las relaciones sociales dentro de las aulas. Algunos pueden ver en el currículum oculto una herramienta de socialización provechosa, o por lo menos necesaria, puesto que la escuela debe cumplir con la función de adaptar niños y jóvenes al medio social. En conclusión, llevar a cabo un plan de estudios en una escuela no debe de ser sencillo, pues intervienen diversos factores, y lo más importante, representa ello una acción social. Hablamos de una organización que tiene como fin la transmisión de conocimientos y producción de nuevos, a partir del trabajo dentro de las aulas. Y bueno, con este video, que es bastante explícito, creo que podemos tener una visión general, de hecho, de lo que fue nuestra materia. Hablamos finalmente de lo que fue currículum, de cuáles son las diferentes definiciones que se abordaron a lo largo de la materia y para lo cual obviamente ustedes están haciendo un glosario que además les va a servir, obviamente, para las dos materias que siguen, que son diseño curricular y evaluación curricular. Vamos a ver una presentación que les elaboré precisamente haciendo una, digamos, una recapitulación, pero muy puntual acerca de qué fue lo que vimos, ¿no? Y entonces, nos vamos a la primera, obviamente, estuvimos trabajando en plataforma y tuvimos como icono para poder ingresar a nuestra materia, teoría curricular. Son el grupo de tercer semestre de educación. Y bueno, tuvimos o tenemos en este momento 7 clases ya cursadas, más una clase que va a ser la evaluación, que es para el próximo sábado, que es el último ya de clase. ¿Qué pasó en la primera clase? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues además de hacer obviamente el encuadre de qué se trataba la materia, lo importante que revisamos, tal como lo comentaba el video que vimos, es primero un acercamiento a lo que es currículum. En su momento, y lo comentábamos, no teníamos una idea clara de qué significaba currículum. Y bueno, ahora encontramos que es sinónimo de plan de estudios, pero además es el camino que debemos de seguir para formarnos en alguna carrera o en alguna sección de estudios. Por eso les decía, currículum tiene el jardín de niños, tiene la primaria, tiene la secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Vimos los diversos tipos de currículum que ya en el video fueron explicados. Vimos como primera actividad la revisión de un cuadro de autores que definen el currículum. ¿Y cómo vimos este cuadro de autores? Bueno, pues a partir de aproximadamente 10 a 15 autores que ellos nos dan cuál es su definición, es decir, cómo interpretan ellos eh, el currículum. Y entonces lo que hicimos como actividad fue leer todas las definiciones y armar una definición propia. Yo estoy segura que ahorita están recordando ese momento. Además que hicimos el encuadre de la materia para saber cuál era la evaluación. En este punto vemos lo que es un plan de estudios y como la manera fácil de decir qué significa plan de estudios, bueno, pues es el listado de todas las materias que componen una sección de aprendizaje. En este caso, el ejemplo que plasmamos en su momento, pues fue la licenciatura en innovación educativa. Hacia la segunda clase, que ya habían pasado por una serie de actividades, bueno, pues seguimos afianzando el término de currículum y revisando obviamente la aportación de diversos autores, como en ese momento Abraham Magenzo y Jimeno Sacristán, quienes nos hablan sobre sus teorías curriculares, su punto de vista acerca de lo que es currículum. Además, tocamos el punto de cuáles son las líneas, las 4 grandes líneas de pensamiento que se abordan en el currículum. Y obviamente destacando
cuál es la aportación de cada una de estas líneas. Digamos, por ejemplo, cuál es el papel que juega un docente a través de las diversas líneas de acción y de pensamiento que tiene el currículum. Además, en la misma plataforma, a través del documento El diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación de la doctora Fernández Lomelín, y analizamos cuáles son las tres dimensiones fundamentales que tiene el currículum. Y lo primero, obviamente, pues es el diseño curricular, donde nosotros plasmamos cómo va a estar conformado el plan de estudios. Y el desarrollo curricular, cuando ya estamos metiendo el contenido de cada una de las materias que nosotros optamos por analizar, por seguir, por proporcionar al estudiante. Y finalmente, pues lo que es la evaluación curricular. En la tercera clase, digamos, ¿qué pasó? Bueno, pues analizamos un texto, un artículo que se llama El proceso de burocratización de la escuela, donde lo fuimos leyendo en conjunto y encontramos lo complicado que es tener, digamos, en papel una ley y cómo funciona esa ley ya dentro de la escuela, cómo es realmente, ¿no? Entonces veíamos cómo esta burocratización nos llevaba a plasmar, un ejemplo, que una materia debe tener práctica, ¿no? Debe ser práctica. Y finalmente llegamos a la escuela y resulta que toda la materia es teórica. Entonces, digamos que esa burocratización nos lleva a no pasar del papel, simplemente seguir haciendo las cosas de la misma manera. Para esta clase, ustedes entregaron un mapa conceptual que obviamente después de la lectura tuvieron un tiempo para realizarlo. Entonces, repito, todo el contenido está dentro de la plataforma. Estoy retomando lo que hicimos en la plataforma y que obviamente fue nuestra clase. Para la cuarta clase, ustedes vieron un video parecido a este, donde yo les hablaba de las fases del diseño curricular, cómo, cómo se da cada fase, qué tenemos que hacer en cada fase. Obviamente aquí ya nos despegamos un poco de lo que es la aportación propia de los autores, sino que analizamos la propuesta de un solo autor y cómo funcionaban esas fases. La actividad, obviamente, como lo están viendo en este video, pues precisamente fue tomarse una selfie donde se notara que estaban viendo el video, ¿no? Además que por ahí hubo una actividad también. En la quinta clase, ustedes tuvieron como parte de esta evaluación, que pues obviamente es importante en todas las materias, tuvieron su participación como exponentes. Cada equipo, digamos, presentó las aportaciones que hacen específicamente sobre currículum tres autores que son como los más representativos en currículum, no los únicos, pero sí los más representativos. Y entonces tenemos a Ángel Díaz Barriga con su aportación, con Raquel Glassman y María de Ibarrola, que también nos hacen una excelente aportación y que estoy segura que en este momento están recordando qué fue lo que nos presentaron. Además que pues está en la plataforma también, y el currículum o las aportaciones al currículum que nos hace Alicia de Alba. En la sexta clase, que fue ya la semana pasada, pues tuvimos digamos, como una de las clases con mayor contenido que revisar, pero además es un contenido que ustedes analizaron en este momento, bueno, en este momento de su materia, pero que finalmente les va a servir para la materia que sigue. Entonces, en la materia que sigue, tendrán que empezar cuando les toque diseñar con la fundamentación de la carrera, que es el primer paso para poder elaborar un currículum, elaborarlo obviamente de manera correcta. Y entonces esta fundamentación de la carrera profesional, porque está dirigida a educación superior, nos propone una serie de subetapas, ¿no? Que obviamente ya vimos, dentro de las cuales, bueno, son seis subetapas que ustedes tendrán, obviamente, que ir realizando conforme vayan haciendo su trabajo, ¿no? Y es la investigación de necesidades, la justificación de la perspectiva, es decir, de la creación de esa carrera, investigar el mercado ocupacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Obviamente ya las vimos, por eso me estoy yendo un poco más rápido. Esto es como un flashback de lo que fue, ¿no? Y para una tercera, perdón, para la siguiente eh, etapa, que es organización y estructuración curricular, ustedes obviamente tienen ya que preparar lo que son las materias, el orden, la secuencia, la estructura, organizarlo por áreas y bueno, obviamente cuáles son esas materias que un alumno va a cursar, cuáles van primero, cuáles van después y sobre todo desarrollar el contenido propio de cada una de las materias. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el trabajo que se hace en diseño curricular es bastante amplio. Entonces, por ahí el trabajo del diseñador curricular es muy importante y obviamente el conocer, tal vez como se los he dicho casi en todas las clases, yo sé que tal vez ustedes decidan que no se van a dedicar a hacer diseño curricular, pero sí es una parte importante como profesionistas el saber qué significa. Porque por ahí hacíamos la pregunta de qué era currículum y lo primero que pensábamos era como el currículum vitae, que es como nuestra hoja de vida de a qué nos hemos dedicado, en qué hemos trabajado, ¿no? Pero finalmente currículum es una palabra mucho más extensa y que utilizamos como sinónimo de plan de estudios. Y cuando hablamos de diseño curricular, pues obviamente es la creación de un currículum. Y bueno, también dentro de esta materia, al hacer el encuadre y obviamente solo para remarcarlo, por decirlo de una manera, la primera parte de la calificación o digamos de los trabajos que componen la evaluación, pues la primera es la exposición en clase que ya la hicieron, o sea, ya tuvieron ese momento de trabajo que fue el 12 de junio, posteriormente la entrega de la infografía. Hoy es jueves, por lo tanto tienen hasta el día de mañana para entregarla. Yo sé que tuvieron muchos problemas porque me han escrito para elaborarla en PictoChart, que es una plataforma muy buena, muy fácil de entender, muy fácil de usar, sobre todo, este, y que te lleva a hacer todo, ¿no? Además de poder explotar un poco tu creatividad. Entonces, por ahí sé que tuvieron problemas, yo les dejé un video, otro video, no hecho por mí, pero sí de YouTube, que explicaba cuál era la manera de trabajar en PictoChart, porque probablemente no lo habían hecho, ¿no? Entonces, esto es tan fácil como cuando entramos a TikTok por primera vez o cuando entramos a Facebook la primera vez que no sabíamos qué hacer, pero poco a poco le vamos entendiendo, bueno, pues algo así es utilizar PictoChart. Además que es una excelente herramienta para hacer infografías. De hecho, si ustedes analizan lo que es una infografía, es una presentación en imágenes. Tenemos que utilizar más imágenes como hacer un cartel. Entonces, es más imagen y un poco menos de contenido, ¿no? Y bueno, esa es la evaluación para el 25 de junio, obviamente con un porcentaje, y la entrega de un glosario que sería para la siguiente semana. La siguiente semana van a presentar dentro de la clase, nos van a hablar de su infografía, qué hicieron con su infografía y nos van a explicar su glosario, ¿ok? Entonces, eso es para la siguiente clase y que obviamente pues ya con eso concluiremos. La intención, obvio, pues, de hacer este video es primero que fuese un resumen, que fuese un resumen de lo que estuvimos haciendo en clase, ¿no? Para que, digamos, como que regresen la vista atrás y puedan analizar qué fue todo lo que hicimos en esta materia, que pareciera que se fue muy rápido, porque realmente se fue muy, muy rápido, y que pareciera que fue como más complicada, o si pensaran como el que aprendieron, o sea, qué se quedan, de qué son capaces ahora de hacer ahora que terminaron o que concluyó esta materia, pues entonces creo que este video, este vistazo a esa situación que vivimos con la materia, creo que les puede ser de mucha utilidad, además de remarcarles dónde está el material de lo que fuimos viendo. Entonces, algo que quiero compartirles, además del video que acabamos de presentar al principio y además de este recorrido, es que, bueno, hice una infografía precisamente utilizando PictoChart para que ustedes pudieran tener como referencia
¿qué debemos hacer cuando hacemos diseño curricular? Y esto es para que les sirva para la próxima materia y digamos que con esto concluimos englobando todo lo que fue la materia de teoría curricular, con esto concluimos y esto es lo más importante que se les debe de quedar, además de todas las palabras nuevas que encontramos en esta materia. Y bueno, tenemos 4 etapas para el diseño curricular que en la mayoría de los casos los autores coinciden. En este punto estamos retomando, y ya lo vimos en un video anterior, eh, el libro de Frida Díaz Barriga, que nos habla del diseño curricular para educación superior. Y entonces tenemos 4 etapas. Una fundamentación de la carrera, como ya les dije, donde se revisan las necesidades que debe satisfacer el egresado cuando egrese, investigación del mercado ocupacional, investigación de lo que otras universidades hacen, etcétera. Esa es una primera etapa. La segunda etapa, que es la determinación del perfil profesional, donde nosotros tenemos que hablar de cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las destrezas que un egresado de la carrera, sea cual sea, que va a cursar, va a tener cuando egrese, ¿no? Eso es parte de nuestro trabajo como diseñadores curriculares, realizarlo cuando estamos haciendo ese listado de materias, ¿no? De hecho, para poder hacer el listado de materias, debemos primero detener el perfil del egresado. Una tercera etapa que es la organización y estructuración curricular, que la acabamos de ver en las diapositivas, que es la parte medular del diseño. Digamos que es como que lo que más tiempo nos vamos a llevar al hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuál es el plan de estudios. Tenemos que determinar las áreas de formación de los estudiantes. Debemos organizar las materias y debemos incluirles una secuencia. ¿Qué materia va primero? ¿Cuál va en primer cuatrimestre? ¿Cuál va en segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera? Elaborar un mapa curricular, que ya por ahí vimos también que era un mapa curricular y cuáles son los elementos base. Determinar el contenido de cada asignatura y obviamente, bueno, recapitulo este punto con el decirles, bueno, si son en el plan de estudios 50 materias, un ejemplo, bueno, pues entonces estaremos desarrollando 50 programas de estudio, ¿no? Entonces, el trabajo es bastante amplio en esta tercera etapa. Y para concluir, tenemos la cuarta etapa, que es la evaluación continua del currículum. Como se ha revisado anteriormente, el currículum no es estático, lo decía el primer video que revisamos y lo dijimos cuando empezamos la clase y lo fuimos repitiendo, digamos, en cada clase, ¿no? Está basado en necesidades que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo cual hace necesario actualizar permanentemente el currículum. Es decir, cuando se hace el diseño de una carrera, ese diseño, en este caso, por ejemplo, educación, su carrera, digamos que es de relativa reciente creación, pero aún así, dentro de un par de años, tal vez 3, 4 años más, esta carrera deberá sufrir una actualización que va a partir de esta evaluación curricular que se hace. Los resultados de ambas evaluaciones, tanto una evaluación interna como una externa, conducirán a la elaboración de un programa de reestructuración curricular, es decir, de volver a elaborar o rediseñar el programa educativo. ¿Ok? En este caso puede ser reestructurar el currículum, que puede ser quitar o poner materias, o bien rediseñar un programa educativo. Vamos a pensar que de todas las materias que tiene educación, no sé, en un 50% el contenido ya es obsoleto. ¿Y cómo puede llegar a ser obsoleto? Y espero que sepamos qué significa obsoleto. Digamos, ya es obsoleto, pues entonces tendríamos que trabajar solamente sobre ese 50% de los programas. Y bueno, este es un resumen muy preciso de lo que tendrán que hacer en la próxima materia para elaborar un plan y programas de estudio, es decir, un currículum. Ojo además, que bueno, lo vemos ahorita, pero la intención es que les va a servir posteriormente. Ahorita estamos solamente con la teoría, es solamente que dominen qué significa currículum, quiénes son los máximos exponentes, y eso ya lo vimos, por lo tanto yo espero, tengo la convicción de que así sea.
y se lleven todo ese conocimiento para cuando lleguen a este punto, ustedes puedan diseñar sin ningún problema. Ojo, no quiere decir que porque ya lo estamos viendo ahorita no tienen nada que hacer en la siguiente materia. Al contrario, la siguiente materia es práctica. Por lo tanto, pues es de suma importancia ponerle toda la atención, todo el trabajo y todo lo que se requiera, pues a elaborar planes y programas de estudio. Esta es teoría, lo que sigue es práctica. Y bueno, obviamente quería que lo vieran, como lo hice en una infografía que fue muy fácil de descargar. Me lo descarga como PNG, si no me equivoco, no es PDF, no es JPG, pero es un archivo que yo puedo descargar, guardar y compartirle a quien yo quiera. Es más, la compartí en mi Facebook porque estaba haciendo pruebas de si se podía compartir o no, ¿no? Entonces vean cómo es una sola hoja que yo hago más grande para que la pueda yo explicar, o la hago más pequeña para que la vean todos ustedes. Y si se dan cuenta, es una sola hojita y hasta abajo dice PictoChart porque ahí lo hice. Entonces, yo espero que sus infografías sean como esta no el contenido, o sea, como esta el formato, porque esto fue lo que yo les pedí. Entonces, yo espero que así esté, si así está, pues adelante, ¿no? Y el contenido, de hecho, sí, seguramente será muy similar, porque es del libro y es del tema que yo les entregué para que ustedes hicieran su infografía. Digamos que esta infografía está todavía más en síntesis porque solo habla de las 4 etapas. Y en el material, que fue el material 05, lo que ustedes pudieron leer, pues hablaba de más puntos, ¿no? Desde el diseño de currículum, que puede ser un plan modular, un plan lineal o mixto, que combine ambos planes, ustedes podían utilizar cualquiera de toda esa información que manejaban las diapositivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este video? Ya lo están viendo, ya estamos finalizando. La intención no es que hagan una tarea sobre esto, simplemente es dos cosas. Primero, que pudieran tener una retroalimentación de qué vimos en las materias, que sí trabajamos, que sí hubo material, y qué fue lo que pudieron aprender. Y segundo, que puedan ustedes identificar dónde está el material, ¿no? Porque muy probablemente lo necesiten más adelante. Entonces, que ustedes puedan regresar a tener todo este material, ¿no? Finalmente es de ustedes y pues ustedes tienen todo el derecho de guardarlo y tenerlo para futuras materias, ¿no? Entonces, yo espero que no tengan ninguna duda sobre el contenido. Si la llegasen a tener, anoten, si tienen algunas preguntas, anótenlas para que las podamos ver el último sábado de clases, que será el sábado 3 de julio, si no me equivoco. Entonces, pues ojalá puedan por ahí tener sus anotaciones en caso de que haya preguntas nada más. Si no tienen ninguna duda, si el video es muy claro, que finalmente este video solamente es como un flashback, que bien pudimos hacer en clase, pero bueno, quería ahorrarles tal vez ese tiempo, ¿no? Entonces, chicas, chicos, nos vemos próximo sábado. Échenle muchas ganas a sus trabajos. Tienen ya todas las indicaciones para hacerlo. Y bueno, pues si no, ya saben, estoy en mi teléfono. Muchas gracias, que tengan un excelente día o excelente noche, no sé a qué horas lo estén viendo. Y pues espero verlos muy pronto. Cuídense mucho, bye bye.